¿Qué tal amigos del canal del Balsero? Continuamos con nuestros videos en vivo y después de el video de ayer donde empezamos con Cuba, la antesala del infierno, seguimos con esta secuencia, esta primera parte introductoria de esta historia a la que hemos llamado Cuba y Fidel, la mentira mejor contada. La mayor parte del adoctrinamiento en Cuba, pues evidentemente es en la escuela. A los 5 años entrábamos en la escuela en Cuba para transitar toda la enseñanza primaria y desde esa enseñanza primaria ya nos obligaban a ser pioneros. Primera etapa de este adoctrinamiento socialista. Cuando eres pionero, te enseñan que la patria es primero, incluso antes que la familia. La patria es como tu madre y por añadidura, si la patria es tu madre, Fidel era entonces nuestro padre. En Cuba todos fuimos, queriéndolo o no, hijos de la revolución. Incluso en los primeros años de la revolución muchos padres tuvieron miedo de perder a sus hijos y ocurrió algo que se llamó Operación Peter Pan, que más adelante en otros títulos vamos a platicar sobre eso. Como mandaron a sus hijos solos a Estados Unidos, algunos jamás se volvieron a ver, otros pudieron salir adelante desde pequeños, se fueron con 5 o 6 años apenas, los más pequeños, y lograron sobrevivir en un exilio sin familia prácticamente. Pero bueno, les repito, eso es parte de otra historia. Con apenas 5 años te inculcan en Cuba ese pensamiento marxista de que la religión es el opio de los pueblos y que evidentemente Dios no existe. Entonces te enseñan una educación prácticamente atea, en que te separan de la iglesia, te hacen entrar en conflicto con tus padres si los padres son religiosos, y entonces se van creando los primeros conflictos en familia, esos en que, oye, en la escuela me dijeron que no debía ir a la iglesia, y los padres pues estaban yendo a la iglesia, creían en Dios, te educaban bajo una educación católica, y entonces eso ya nos hacía chocar hasta en nuestras propias casas, porque la inyección de ideología era constante y fuerte en contra de todo lo que conocíamos o conocían nuestras familias o estaban acostumbradas en la cultura que existía en Cuba en esos años. Fidel se convierte entonces en ese Dios todopoderoso, nuestro gran Señor y líder, que nos guiaría y enseñaría a hacer sacrificios y a derrocar al brutal imperialismo yanqui, que es la bruja de los cuentos infantiles. Así nos empezaban a educar, que bueno, siempre en todos estos procesos de polarización existen dos grandes polos, los buenos y los malos. Los buenos son los revolucionarios, los socialistas y todo lo que conlleva al aparato y al engranaje fidelista, y los malos pues era en primer lugar el imperialismo yanqui, el capitalismo y todo lo que tuviera que ver con un pasado en Cuba que para ellos era muy malo y para nosotros totalmente desconocido, porque habíamos nacido con la revolución. Esos miedos que van metiendo, ten cuidado con el imperialismo yanqui, viene y te desaparece, como ha hecho con otros niños en otras partes del mundo que no tienen un socialismo como el nuestro, ni un líder como Fidel. Eso es parte de todo ese engranaje diabólico. Y nos hacen cantar de todos los niños del mundo, vamos una rueda a hacer y en 1000 lenguas cantaremos en paz, queremos crecer. Y acto seguido, la maestra nos explicaba, aunque no lo creyera, porque la obligaban a hacerlo, que esa paz solo se alcanza si no existe el capitalismo, que es el enemigo de todos los pueblos del mundo. Y así desde niño te preparan y enseñan a odiar al capitalismo, a la generación de riquezas y
al derecho de ser libres, porque al hacerte odiar al capitalismo te están diciendo que ser rico es malo. Y entonces es esa gran confrontación entre si realmente en el capitalismo toda la gente son mala o son buena por el simple hecho de tener o no tener dinero. Y así crecimos. Una educación ferozmente en contra de la economía de mercado, a ese derecho de ser libre, a ese derecho de propiedad, de tener tu propiedad y de que tu propiedad fuera propiedad privada y no una propiedad estatal como Fidel la fue supliendo. Pero no te enseñan, por supuesto, que al no tener capitalismo, pues solo es un peón del Estado y de ese funeste juego entre lo bueno y lo malo, donde todo lo bueno, como dije ya, es lo socialista y todo lo malo es el capitalismo. Y por ende, debes odiar al imperio yanqui y a los gringos porque es ahí donde se genera el mal. No es en la Unión Soviética, no era en el imperio ruso, no era en el imperio cubano, porque después más adelante vamos a ver que los principales imperialistas que han existido en el mundo, entre ellos, el primero es el PSC de Cuba, cuando Fidel lo dirigía, cuando Fidel estaba al frente. ¿Cuántos intentos de invasión hizo Fidel en los primeros años de la revolución para derrocar el capitalismo en toda la América hispanoparlante? Ahí les tengo una lista que luego en otro capítulo la vamos a ver. Y para no hacerles tan largo el cuento, que se parezca a una conferencia aburrida de esas de filosofía marxista que nos metían en las escuelas, con el caso cubano, queremos que la gente entienda, que el mundo entero entienda, que la gente deje de estar ciega y que quieran para sus países el mismo modelo que se siguió en Cuba. Si ustedes quieren destruir a sus países de América o del continente americano y quieren hacerlos pomada, pues imiten al régimen cubano. Cuba hoy es un escombro, una bola de escombro, un desastre, donde el gobierno es incapaz ni de tan siquiera poder mantener bella una ciudad. Así que, ¿qué vamos a pedir un país? Cuba es como si fuera una ciudad o un país eternamente en guerra, porque está tan destruido que pareciera que todos los días bombardean y todos los días se destruye. Va usted por La Habana, una de las ciudades más hermosas del mundo, y hoy es una bola de destrucción. Y haciendo un pequeño resumen gracias a lo que teníamos por tener socialismo, podemos resumirlo en varios puntos. En primer lugar, en Cuba pasábamos hambre y para sobrevivir a esta hambre teníamos que levantarnos 10 millones de cubanos pensando todos los días que nos íbamos a robar para poder llevarle de comer a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras mamás, a nuestros papás que ya no trabajaban o que estaban jubilados. En general, ¿qué podríamos comer o qué teníamos que criar o qué pasto teníamos que cortar para alimentar a unos conejos o qué sancocho teníamos que recoger casa por casa para alimentar a un puerquito y que cuando se encebara podérnoslos comer? Conocimos cómo se podía ser dueño de todo, pero no tener nada. O sea, las consignas, o entre una de las consignas que más usaba Fidel, era que todo era del pueblo. El pueblo era quien tomaba las decisiones. El pueblo era dueño de todo en Cuba. Pero no teníamos nada, no teníamos ni una bicicleta, no teníamos ni un auto, no éramos propietarios de nuestras propias casas. Entonces, ¿de qué servía que lo tuviéramos todo? Si pasábamos hambre, vivíamos apagones, no teníamos ropa, no teníamos dinero para comprar ropa en las tiendas, no había un mercado donde pudiéramos comprar ni comida y sobre todo no teníamos dinero para vacacionar y salir al extranjero o viajar al mundo como lo hace cualquier clase mediero en el mundo entero. Conocimos lo que era vivir sin desayunar, acostarnos sin cenar, incluso hasta pasar días sin alimentarnos bien. Conocimos
lo que era vivir 18 horas en pleno mes de agosto con un calor de 38, 39 grados centígrados sin luz, sin poder poner un ventilador y mucho menos un aire acondicionado, porque si te pasabas del plan de kilowatt para consumir en el mes, venían y te cortaban la luz y adiós, no había posibilidades entonces ni de poner un ventilador. Conocimos lo que era lavar la ropa sin jabón, bañarnos sin jabón, las mujeres pasar sus días sangrientos sin tener toallas sanitarias, sin conocer lo que era una toalla sanitaria, a bañarnos y hacer todas las necesidades sin tener la más mínima o las más mínimas condiciones de higiene, jabón, papel sanitario. En Cuba nos limpiábamos cuando hacíamos del baño, nos limpiábamos con papel periódico. Imagínense ustedes la tinta que embarraba nuestros glúteos al limpiarnos, porque se desteñía el papel, la tinta del papel, y nos quedaban todas las nalgas así negras de esa tinta, negra o roja o de la que fuera. Las condiciones higiénicas eran totalmente pésimas. Aprendimos a comer picadillos sin carne, es una metáfora muy difícil de comprender, y pan sin harina. Aprendimos a comer pizza sin quesos, a comer gatos, en Cuba desaparecieron los gatos, a comer jutías, a comer todo lo que pudiera comerse y que pudiera estar al alcance de nuestras manos para poder un poco que matar el hambre que tanto teníamos. Y aprendimos a comer lo que fuera, ¿ok? No estamos hablando de mentiras, de que ser selectivos, no, lo que fuera. A vivir con tres morales: pensar de una forma, hablar de otra y actuar de otra. Y aclaro esto para que se entienda bien. El cubano podía estar en un discurso de Fidel y la gente decía, mira cómo aman la revolución, qué contradictorio. No, podía estar aplaudiendo, diciendo viva Fidel y pensando, ojalá y te mueras, hijo de tu puta madre. Y así era vivir en la revolución. Conocimos lo que era vivir en una sociedad donde uno era el único que se sacrificaba mientras los dirigentes y todo el engranaje del Partido Comunista y de la bola de delincuentes que estaban en el poder vivían como auténticos millonarios, capitalistas, tenían coche, gastaban gasolina, que uno no podía, ni tan siquiera el que tuviera un carro en Cuba, poder moverlo porque no le daban más que 20 litros al mes para poder usarlo y poder comprar gasolina. Y eso cuando la había, la mayor parte del tiempo no había. Conocimos lo que significaba en la Realpolitik vivir del cuento. Para ellos, todo, para nosotros nada. Era una ley, auténtica ley del embudo, donde uno de los orificios era el ancho, ese era para el Estado, y el estrecho era para nosotros. Conocimos lo que era la realidad de vivir en un país sin un Estado de Derecho, donde te inventaban un delito cuando se les pegaba la gana, y hoy cuántos están cumpliendo penas por el simple hecho de haberse manifestado un día, sonar calderos, salir en contra de la revolución, a decir que no estaban de acuerdo. Quisiera agregar que el cubano aprende a salir del país no por voluntad propia, sino a huir porque te has convertido en un perseguido político. Algo así como te vas o vas preso, o en el peor de los casos, o te vas o te mueres. Así que lo dejamos aquí por hoy. Continuamos en otro episodio. Nos vemos aquí. Denle like si les gustó el video, lo que vio, lo que escuchó. Y suscríbase al canal. Aquí va a conocer la historia verdadera de Cuba. La que no queremos que vivan ustedes, hermanos de América hispanoparlante. Aprendan y disfruten la libertad con la que vivan. Ustedes pueden votar, nosotros no lo pudimos hacer. Por tanto, ustedes pueden seleccionar quiénes serán sus mandatarios, quiénes los dirigirán en sus partidos,
la auténtica democracia. Defiendan y cuiden la democracia. Los populistas llegan al poder para destruir la democracia y perpetuarse en el poder. Así son. No se dejen de engañar. Nos vemos en un próximo video. Gracias.